se nota aquí una vitalidad y un nivel de querer sacar entre todos el municipio adelante que es importante. Y yo, para terminar, también nos gusta decir y agradecer las cosas como son. La ONCE es un operador de juego institucionalmente conocida y de gran prestigio en España, pero también deciros que no todo es solo lo que reluce. En Extremadura tenemos, y sé que está por aquí el subdelegado, aprovecho para comentárselo, para recordárselo, hay gente que utiliza el juego de azar y que utiliza la discapacidad de manera ilegal. Nosotros, la ONCE junto con el SELAE, son los dos operadores de juego nacionales. Y aquí hay instituciones como la OID que vende juego ilegal, que no paga salarios a sus trabajadores, que muchas veces no paga los premios, que no cotiza en la seguridad social y que no tiene licencia para vender esos juegos. Ya que en Cáceres, en Navalmoral, en Cáceres, en Plasencia, hay algunos vendedores de juego ilegal, me gusta recordarlo y comentarlo para que cuando veáis y vayáis a comprar productos os cercioréis que son productos legales, productos de la ONCE o productos del SELAE. Alcaldesa, ha sido un placer para la ONCE estar aquí, es un placer para la ONCE estar aquí. Esperemos que esto sea el retomar una serie de posibilidades que creo que podemos hacer con el municipio de Collado. Creo que es un paraje sin igual que tenemos que seguir difundiendo, no solo fuera de Extremadura, sino también en Extremadura. Yo me comprometo a que alguna actividad con afiliados a la ONCE pueda venir a esta zona y conocerlo y difundirlo lo más que podamos. Y nada más, mucha suerte, que el próximo día 28 seguro tenga una importante repercusión para todos vosotros. Y realmente, pues el día 29 no porque es festivo, pero si el día 2 o 3 hay que ir a cobrar el cupón, estaremos encantados de pagarlos y os cobrar. Muchas gracias. Esto para que lo tengáis como recuerdo y para que... Vente para casa. ¿Por este lado? Sí.